Bienvenida, gracias por venir, Esther, y estar con nosotros en una situación difícil de tu país. Gustavo, yo tengo que aclarar una cosa para la gente. Soy amigo de Gustavo desde que éramos estudiantes, allá de la década del 70, y compartíamos grupos de estudio, y ahora, además de que tener el orgullo de que sea decano de la Facultad de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Trabajo Social y Comunicación Social, donde yo hacía también, primero fui estudiante y también director de la escuela en su momento, cuando la recuperación de la democracia, y por lo tanto hemos compartido tantos años juntos y tantas dificultades de este país, y ahora compartimos la pesca. Por supuesto. El gran conocedor del río, de nuestro río Paraná, me enseña mucho también en materia de pesca, pero hoy me va a enseñar de relaciones internacionales y de ciencia política. Gustavo, ¿qué nos está pasando en América Latina? ¿Que pareciera que la grieta de los argentinos se extendió o nos arrastró la grieta latinoamericana? Bueno, en primer lugar, buenos días, Julio, Diego y señora cónsul, un gusto estar con ustedes. La verdad que lo que nos pasa, nosotros creemos que es muy particular, pero en realidad está sucediendo en todos los lugares del mundo. Digamos, hay un deterioro de todos los consensos en general, una crítica, un cuestionamiento hacia las organizaciones internacionales, las instituciones, y por lo tanto hay un deterioro generalizado. Esto se nota, digamos, muy fuerte a partir del 2007-2008 en el mundo, la crisis financiera, los países europeos que entraron en crisis, la cuestión del Brexit, lo que fue antes toda la primavera árabe con toda la convulsión que dio lugar a toda una serie de gobiernos nuevos, inestabilidad en la región. Y creo que ahora que en América Latina nosotros estábamos acostumbrados, creíamos que la democracia había llegado y se había instalado definitivamente de una manera bastante lineal y consensuada, resulta que empezamos a ver en muchos países de América Latina que esto no era tan primaveral como parecía, y empiezan a surgir, sí, muchas grietas y muchos debates muy fuertes. De todos modos, digamos, hay dos situaciones distintas. Por un lado, digamos, yo diría que hay tres países hoy, ¿no?, que es Ecuador, Chile y Colombia, donde hay movimientos sociales y populares muy fuertes que están en la calle impugnando medidas económicas, regresión en la distribución del ingreso, y que están pidiendo mejor democracia, una democracia de calidad que no solamente atienda a las cuestiones institucionales de la elección de los candidatos o de los gobiernos, sino que además también atiende a las demandas sociales. Es decir, como una democracia económica. Como una democracia más social, que se ocupe de la cuestión social, que no se desentienda de la distribución del ingreso, de la pobreza, y que de alguna manera también cuestionar las comunes medidas del Fondo Monetario, digamos, a través de impuestos o de paquetazos, transferir hacia los sectores populares los costos de cualquier ajuste, ¿verdad? Porque finalmente es esto, le aumentan a la gente el precio de los servicios, el precio de los combustibles, y entonces cada vez somos todos más pobres, no hay forma, parece que no hubiera otro mecanismo de resolverlo que no fuera el incremento de la democracia, de la pobreza. La democracia tiene que buscar otra forma de poder integrar permanentemente sectores sociales. Aquello viejo, ¿sí?, que escuchamos de Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, se educa. Pero esto hay que hacerlo realidad. Cura. Y por el otro lado tenés otro grupo de países donde ya tuvimos una muestra, digamos, de la ruptura del orden constitucional, como fue Brasil, cuando en el 2016 la destituyeron a Dilma Rousseff a través de un conato parlamentario, donde el Senado la destituye, y bueno, después se elige otro presidente, asume Temer, y finalmente termina en una elección con Bolsonaro. Y ahora, más modernamente, el caso de Bolivia, que efectivamente no es un golpe parlamentario, por así decirlo, porque los números en el Parlamento no daban, y entonces es directamente un golpe militar. Son las Fuerzas Armadas lo que llaman al presidente y lo obligan a renunciar e irse del país, ¿sí? Esto es un golpe tradicional, digamos, como lo estamos acostumbrados en América Latina en décadas anteriores. De modo tal de que estos 5 países, de alguna manera, lo que nos están mostrando es que hay una debilidad del consenso democrático en América Latina,
y esa debilidad también pasa por las pocas ideas que se nos ocurren a los dirigentes políticos y a los conductores de la sociedad para resolver nuevos problemas, ¿sí? Esto es un poco lo que está sucediendo. ¿Por qué crees que se pone en tela de juicio el hecho de que lo de Bolivia no es un golpe de Estado? Específicamente se ha visto con declaraciones del canciller argentino, cuando en realidad está a la vista y a los hechos cómo fue el desenlace que terminó con la salida del presidente Evo Morales. Esta es mi opinión personal, ¿verdad? No. Yo creo que las declaraciones no es institucional. Yo creo que las declaraciones del canciller son lamentables. Decir que la misma Constitución de Bolivia prevé la participación o la intervención de las Fuerzas Armadas es una cosa espantosa, digamos, ¿no? Que no tiene ninguna justificación ni legal ni política. Creo que habría que mandarlo al canciller a leer la Constitución de Bolivia, y que lo demuestre, a ver en qué lugar dice que las Fuerzas Armadas están autorizadas a intervenir y a desplazar a un presidente. Al contrario, yo creo que la República Argentina debería firmemente comprometerse en la defensa del orden constitucional y en intentar buscar una salida política a esto que no sea el ejercicio de la violencia. Porque lo peor de todo, disculpame Julito, y con esto termino, es que si hay algo que tienen en común estas 5 situaciones es el uso indiscriminado de la violencia que está llevando a una ola de represión en América Latina, en cualquiera de los 5 escenarios, donde hay muchos muertos, muchos heridos, mucha violencia y venganza política, y creo que esto es absolutamente innecesario, no nos va a llevar a buen puerto en ninguno de los 5 casos, y que evidentemente la solución tiene que ser una solución, digamos, que tenga que ver con la política y con el pleno restablecimiento de la democracia. Esto es lo mejor que nos podría pasar, y no la represión. A mí me encanta, pero se señalaron como 2 ejes centrales, digamos, que de lo que estás hablando. Primero, el sostenimiento de la democracia. Y segundo, la existencia de como movimientismos, digamos, de todos los lados, de derecha, de izquierda, más socialista, indigenista, lo que fuere. O sea, pero como el que los movimientos priman por encima de las instituciones. Y esto no marca una debilidad de la democracia también. Sí. O sea, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Porque ante todo de poner la violencia, porque donde hay violencia no sirve, es la ley del más fuerte, la ley de la selva. Yo creo que lo que menos nos conviene. Lo que menos que le conviene a nuestros pueblos es la violencia, por ningún lado. Ahora, el movimentismo frente a la democracia, ¿no es una forma de ejercitar la violencia porque está rompiendo las instituciones? ¿O es la democracia que es muy débil para controlar los movimientos? Son la democracia que es débil, que en muchos lugares está cooptada por ideologías neoliberales de derecha que niegan los derechos sociales, que resisten el ejercicio del derecho social, y por el otro lado una partidocracia que en algunos lugares está agotada y que hace que la gente busque carriles independientes de expresión. ¿Tá? Y yo creo que lo mismo sucedió, fíjate que hablábamos de la situación general del mundo, bueno, lo mismo sucedió en Francia con el tema de los chalecos amarillos. Claro. Entonces hay gente, tenés pequeños empresarios, obreros, estudiantes, que no se sienten representados por el partido político. Un partido político más socialista, otro menos socialista, qué sé yo, pero que en realidad no se sienten representados por ningún partido y salen todos juntos a la calle a protestar. Es verdad que esto debería tener, digamos, en una democracia plena un encarrilamiento en instituciones políticas naturales, pero cuando esto no suceda, la gente sale a la calle igual. ¿Qué va a hacer? ¿Hasta cuándo van a tener que soportar la gente? ¿Cuánto tiempo va a tener que soportar? ¿Cuánto tiempo va a tener que soportar una democracia inmadura, en definitiva, que no es capaz de contener algo más que no sean los sistemas electorales? Yo creo que la frase de los chilenos, digamos, que es sobre la que se organiza el conjunto de las manifestaciones, es bastante elocuente en ese sentido. No son 30 centavos, son 30 años. Muy bueno. Muy bueno. ¿Sí? No son 30 centavos, no el aumento del transporte de 30 centavos ahora, son 30 años en que venimos empobreciéndonos y la democracia no da ninguna salida genuina a esta situación de pobreza que parece ser cada vez mayor, digamos, porque le siguen aumentando, le siguen poniendo cosas, lo siguen excluyendo. Bueno, basta, en algún momento la gente dice basta. Qué lindo, Gustavo, que hayas puesto una clave de interpretación a todo esto. Esther, tu situación es difícil. Te voy a preguntar solo de Bolivia. No vamos a cometer, digamos, la falta de respeto de preguntarte sobre las posiciones argentinas. Pero sí, como país hermano, casi yo diría en mi concepción, como hermanos latinoamericanos, ¿qué les está pasando? Contanos vos, ¿cómo ves el proceso boliviano? Muchas gracias. Saludos a todos los que están presentes acá también. Sí, en nuestro país una situación tan compleja
que por ahí de sorpresa tomó todo lo que está pasando en este momento, el golpe del militar, cívico y policial que suscitó en nuestro país. Obviamente, ¿no? Esto fue planificado con complicidad de ciertos organismos como OEA. Algo que también hay que aclarar, ¿no? Que faltando un 20% de conteo de votos incita a una segunda vuelta donde la derecha se apropia de estos discursos. En ese sentido, posteriormente se realiza una auditoría donde el informe de auditoría no es ni clara ni un informe formal, donde dice solo ahí sí hubo algunas irregularidades y recomendamos que haga otra nueva elección, porque obviamente lo sabían que el objetivo era evitar que el presidente Evo Morales, que sigue siendo presidente, no participen en esas nuevas elecciones que podrían llevarse, ¿no? En ese sentido, después de haber suscitado un golpe cívico, militar y policial, el pueblo se levanta, hubo ataques contra su vida del presidente Evo, en lo cual tuvieron que rescatar su vida. Eso nos hace recordar que hubo un asesinato, un presidente Juan José Torres en Bolivia, lo asesinaron, ¿no? Corría la misma suerte, ¿no? Nuestro presidente, en lo cual presentó la renuncia ante escrita, pero la Asamblea Nacional Plurinacional rechaza la renuncia, que el presidente Evo fue electo hasta el 21 de enero en 2014 con más del 60%, 61%. Entonces, en lo cual sigue siendo como presidente porque su renuncia fue rechazada. Entonces, el pueblo pide que se respete la Constitución Política del Estado, que actualmente se están violando, se están pisoteando las leyes vigentes que tenemos en Bolivia, ¿no? ¿Cómo está tu pueblo? Más allá de toda esta crisis institucional, del golpe, de todos los demás. Es decir, hay, para que se produzca esto también como una división profunda sobre la cual yo te pregunto ya como boliviana, tal vez, y no la visión institucional. ¿Dónde está la grieta? O sea, ¿cuál es la división profunda, digamos, que los lleva a esta crisis institucional? En este sentido, ¿no? El pueblo hoy defiende, hace sus peticiones donde se pide el respeto a la Constitución, que se actúe, pero en este momento se han violado todos los... hay una presidenta autoproclamada, lo cual no corresponde ni por sucesión de los cargos, porque en sucesión de cargos correspondía. En caso fuera aceptada la renuncia del presidente ante la Asamblea Legislativa, tendría que asumir la presidenta del Senado, lo cual corresponde. En lo cual hubo autoproclamación y desde ahí inicia la persecución a los dirigentes. Hay una violencia de derechos humanos, violencia de derechos democráticos, donde actualmente se están disparando a la gente, hay una depresión terrorífica ante las estructuras sociales, donde están los sectores más grandes de Bolivia, resistiendo en las calles, y hay asesinatos, pero a sangre fría, con balas de arma, en lo cual, y en ese momento se inició todo ello con complicidad de ciertos organismos y lo que está pasando en este momento. Y denunciamos, ¿no?, todo este tipo de ataques, persecución, hay secuestros de dirigentes, detenidos, existen listas negras para que persigan a los dirigentes sindicales, de organizaciones comunitarios, quemaron sus casas, ataque a la violencia de derecho privado, a los domicilios privados, amenazas a los familiares, secuestro a los familiares. Es terrible, es terrorífico, que nunca pensábamos volver a las dictaduras que decía antiguamente se vivían, que hoy actualmente lo estamos viviendo en nuestro país. Y vemos que Latinoamérica, no solo en Bolivia, vemos que se está levantando. Creo que a nivel Latinoamérica hay una cierta... El pueblo como dice esto, los ciertos gobernantes, o se podría decir así, atacando al pueblo que resiste en las calles, ¿no?
El día de hoy está arribando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay puesta alguna expectativa en torno a este tipo de instituciones a la hora de clarificar un poco la situación, específicamente lo que se está viviendo y tratar de lograr una condena internacional? Así es, y hay algo que nos preocupaba y se denunciaba en todos los organismos hasta el momento, que ya habían pasado tantas semanas, tantos días, que los organismos internacionales no se habían pronunciado. Contaban la ausencia de los organismos internacionales a la situación que se está viviendo en Bolivia. No se tomaba la seriedad de las cosas que se estaba viviendo, la represión, los asesinatos. Hasta el momento tenemos tengo entendido que son 34 muertos a punta de armas de fuego, ¿no? Hay más de 700 heridos, están en los hospitales, se niega la atención médica, se detienen a los médicos que están atendiendo a estos personas que están heridos, hay detención en cantidades, en centenares, que están llenos los centros de detención preventiva, una persecución, y los organismos internacionales hasta el momento no se hayan pronunciado. Anteayer, hace días que recién la señora Bachelet de la ONU dijo que van a tener responsabilidades ante Corte Internacional de Justicia por lesa humanidad, que tienen que denunciar, pero que es la responsabilidad de todos, también de la Comisión de Organismos Internacionales. Hoy visita, desde hoy día hasta el 25, que tengo entendido, que visita esta comisión. Ojalá, lo único que esperamos es que sean transparentes, que puedan llegar a investigaciones, escuchar a los dos lados, ¿no? Para que esto se investigue a profundidad, porque los medios de comunicación en nuestro país informan totalmente al revés, son cómplices de todo lo que está suscitando en nuestro país. El medio de comunicación que declara en favor del pueblo está detenido, está perseguido, secuestran a los familiares. Es terrible lo que está pasando. Esperamos, Dios toque el corazón de esta comisión, que pueda llegar a la verdad de lo que está suscitando, ¿no? Pilar, me parece que hay acá como, perdón, dije el familiar de Gustavo. Pareciera que hay como unos subtractos de divisiones más profundas, ¿no? Como que veo como dos aspectos en la cosa. Una de estas divisiones tan profundas de que el otro es pueblo y yo no. O sea, y del otro lado, esta insolvencia de la democracia para resolver los problemas sociales, como una democracia poco auténtica. Yo no sé si es un problema del sistema y lo podemos corregir. Por ejemplo, que la alternancia de poder sea necesaria en todos los países. Digo, y esto es una cuestión que en la democracia todavía no está claro si es democracia donde no es obligatoria la alternancia de poder, por ejemplo. ¿Qué le pasa a nuestra provincia? Lo que pasa es que la alternancia puede llegar a resultar algo engañoso, porque en Chile hay alternancia, ¿sí? Y sin embargo, la democracia chilena en sí no se ha hecho cargo de la deuda social en Chile, ¿tá? Y en realidad todas estas manifestaciones también son producto de que los partidos tradicionales no han sabido, digamos, resolver esta situación y contener las demandas sociales. Entonces yo estoy de acuerdo con que es un paso muy importante para la democracia la cuestión de la alternancia, pero tampoco deberíamos ser ingenuos y creer que porque existe la alternancia automáticamente se va a resolver la cuestión social. América Latina es el continente más desigual del mundo, más desigual del mundo. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo sostener la democracia en una situación de desigualdad extrema? Digamos, yo creo que es muy importante que todos tomemos conciencia de que si no nos hacemos cargo de esta situación, va a ser muy difícil sostener la democracia, no importa quién gobierne, ¿sí? No importa la alternancia, porque siempre será una alternancia formal, en realidad será más de lo mismo, ¿tá? Digo, nuevamente trayendo a colación la frase de los manifestantes chilenos. No son 30 centavos, son 30 años. 30 años de lo mismo, aunque en 30 años gobernaron 10 gobiernos distintos. O sea, 30 años de abuso, ¿sí? Donde hay una clase política, una clase social, donde hay un modelo que impone pobreza, ¿verdad? Entonces yo creo que llegó la hora de que si queremos sostener la democracia en América Latina, entendamos que esta tiene que dejar de ser... Tiene que ser una democracia social, una democracia sustantiva,
que se preocupe por la distribución de la riqueza y no creer que las condiciones naturales del mercado van a solucionar este problema, porque objetivamente ya está demostrado que no lo solucionan. ¿Tá? Tiene que ser el Estado el que tiene que tomar una iniciativa junto con el consenso de las fuerzas políticas y promover una democracia social más inclusiva. Me encanta esto que dijiste. Aparte, lo he sostenido muchas veces, América Latina, y quiero aclararlo, ese es el continente con mayores diferencias sociales. Entonces dice inmediatamente, no, pero África está peor. África es más pobre en su nivel medio, pero es más parejo. Más parejo. América Latina tiene a lo mejor una mayor riqueza que África, pero las desigualdades internas son las mayores del mundo. Fíjate lo que tuiteaba la esposa de Piñeira. Vamos a tener que dejar algunos privilegios y compartir un poco más. O sea, vos tenés un país donde hay 5 o 7 familias que son dueños del 70% de la riqueza y los demás son todos empleados de 20 empresas. Una economía absolutamente oligopólica donde vos tenés 3 marcas de ferretería, 4 marcas de shopping, 5 bancos, Diego, y después un conjunto de empresas monopólicas de servicios que permanentemente le extraen el conjunto de la riqueza a la totalidad de la sociedad. Y vos decís, bueno, en ese lugar, vos ¿qué destino tenés como ciudadano? ¿De qué democracia me estás hablando? Perfectamente. Vamos a una pausa. Aclaro que cuando le digo Pila hablo con mi amigo, que es su apodo, pero con toda la jerarquía que hoy tiene, por todos los estudios que ha ido desarrollando y el trabajo que ha hecho en la Universidad Nacional de Rosario. Quiero decir también que queda claro en esta primera parte de la insolvencia de la democracia que pensábamos para resolver los problemas puntuales de América Latina en nuestro país. Queda claro entonces que necesitamos una nueva democracia que respete los valores básicos de los derechos del pueblo, que conserve todos los principios de una democracia, pero necesitamos ahora una democracia que solucione los problemas de la gente, una democracia con la que se coma, una democracia con la que se eduque, una democracia con la que se cura. Entonces, en el segundo bloque vamos a apuntar sobre las soluciones, más que sobre los diagnósticos con los que estuvimos trabajando hasta ahora. Una pausita y volvemos.